Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía en torno al caso Metástasis, el principal rol del ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, estaba dirigido a silenciar al ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Estamos en los estudios de FM Mundo con Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, para hablar sobre este pedido de fiscalía de prisión preventiva para Ronnie Aliaga y 11 personas más. En el caso Metástasis, ellos son quienes han sido vinculados en esta audiencia, cuya decisión por parte de los jueces se conocerá hoy a las 19:30 según se ha convocado. Verónica, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fausto. Gracias por el espacio. Ahora bien, se ha dicho, y de acuerdo a la teoría de fiscalía, hubo por parte de Ronnie Aliaga la colaboración y lo que querían es callar a Fernando Villavicencio. ¿Se cierra de alguna forma, se va cerrando el círculo y se van conociendo más detalles de lo que podría estar detrás del asesinato de Fernando? Bueno, siempre que digo hay que hablar del asesinato del Fernando, hay que hablar en retrospectiva, porque todas las denuncias que él vino haciendo durante muchísimos años atrás se comprueban hoy que eran reales. Y este señor Aliaga, cuando salta a la palestra política, reemplazando a la asambleísta Espín, cuando fue destituida por visitarle a la persona que estaba involucrada en el secuestro de Fernando Balda, él se roba una investigación de Fernando, el caso INA, de hecho, que era con el que Rafael Correa le chantajeaba a Lenín Moreno en aquel entonces. Y cuando el Fernando saca a la luz esta información, se acabó el pacto que tenía Moreno y Correa y se acaba ese lazo que tenían entre los dos y comienza a descorreizar Moreno el país, entre comillas. Aliaga comienza a salir en la palestra con esta supuesta denuncia, supuesta investigación que era de Fernando Villavicencio y que se la robó. Y dice, sí, yo investigué, yo denuncié. Y claro, lo que él tenía es la información de este caso de INA Papers y la mansión, que la casa que vendieron a unas personas cercanas a Javier Jordán, es el núcleo que les une en la foto de la piscina que Fernando mismo es que denuncia años antes. Ahora, de todos los elementos que se han dado en el caso Metástasis, de lo que vemos en el caso Purga, que tienen una relación, de las investigaciones y el avance en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿hay algún denominador común allí? Claro que sí. Ronnie Aliaga es operador del correísmo y Pablo Muentes es operador de los socialcristianos. Este matrimonio oscuro que siempre los unió en la política, porque no es que cuando Rafael Correa era presidente tenía algún tipo de enemistad con Jaime Nebot. Eso es mentira. Públicamente se detestaban, pero bajo la mesa se estiraban la mano siempre. Eso ha sido público. Esto de los secretos a voces en este país tiene que terminarse de una buena vez. Pero el punto neutral aquí son estas dos personas, operadores. Por ahí escuché en un artículo de prensa, los perros, ya nadie se quiere hacer cargo de los perros que hacían los mandados sin preguntar a quién o cómo hacemos daño. Pero, y me refiero un poco a lo que hemos escuchado hoy en la audiencia de vinculación y le hemos escuchado a la Fiscal General del Estado. Había ya una operación por parte de Ronnie Aliaga y un poco a lo que voy es, hay algunos personajes que están de alguna forma rondando las investigaciones, al menos, y me refiero así, sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Me refiero a Javier Jordán, me refiero a Ronnie Aliaga, me refiero a gente que estaba en su momento en la famosa piscina. Claro que sí. Cortázar, Aliaga, Jordán y el famoso Turco, que es quien toma la foto además. Pero en los chats de Metástasis, que son escandalosos y nauseabundos, porque duele el corazón escuchar cómo estas personas, a través de su operador político dentro de la asamblea, querían silenciar políticamente al Fernando, y lo silenciaron, acabaron con la vida de él hace 7 meses que lo asesinaron. Pero todas estas conversaciones de los chats se han visto que fueron dadas en el tiempo, hace más de un año atrás, cuando Aliaga le puso una queja en el CAL, valiéndose también de esta asambleísta Patricia Núñez y también valiéndose de
Fernando Cedeño, que utilizó documentos falsos para ponerle una denuncia en la fiscalía contra Fernando y parte de su familia. Ahora, ¿hay alguna relación entre los chats que leemos y escuchamos también con el mismo asombro del caso Purga, con el caso Metástasis? Y ahí hay una pieza clave, Mayra Salazar. Bueno, esta señora es un eslabón de toda esta cadena de putrefacción que estamos viendo, que se vio, no solo el narcotráfico estaba ya en la política, también saltó a la justicia, pero sabes que es bien interesante porque yo me acuerdo que cuando hubo el Consejo de la Judicatura Transitorio, cuando hace muchos años atrás, ya una concejal de ese entonces dijo que el narcotráfico ya había permeado a la justicia ecuatoriana y no hicimos caso, solamente escuchamos pero dejamos pasar. Estoy hablando de hace más de 5 años atrás. Porque, y me refiero un poco a todo esto porque comenzamos a atar ciertos cabos, es decir, el caso Metástasis, el caso Purga, la investigación, como decíamos al inicio, del asesinato de Fernando Villavicencio y algunos nombres, Ronnie Aliaga, Javier Jordán. ¿Podríamos estar de alguna forma más cerca de conocer la verdad? Bueno, los que participaron en el complot para el magnicidio del Fernando sabemos que son líderes políticos. Ellos actúan a través de sus emisarios y en este caso es Ronnie Aliaga, Pablo Muentes y a través de Aliaga, Jordán y sus vínculos con el narcotráfico también. Pero Ronnie Aliaga ha dado su respuesta y él un poco intenta desmarcarse de lo que le acusan en el caso Metástasis. Y él dice, incluso amenaza con dar ciertas revelaciones que podrían, según se lee entre líneas, complicar a la fiscalía. Pues que las dé, que regrese al país y dé la cara y que cuente todo lo que tenga que contar y caiga quien tenga que caer para esclarecer quiénes estuvieron detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Sabemos quiénes son los autores intelectuales. Ahora le corresponde a la fiscalía llegar hasta ellos. No sirve de nada que yo dé nombres y apellidos, pero es a la justicia a la que le corresponde. ¿Ustedes tienen la certeza? Yo tengo la certeza de que son estos líderes políticos que a través de sus operadores... ¿Ustedes creen que el crimen salió de la piscina? Totalmente. No hay duda para eso. No hay duda para eso, porque Fernando les estaba llegando, les era tan incómodo porque todas las denuncias y todas las investigaciones que él hizo en aquel entonces, ahora sabemos que eran ciertas. El país entero se ha dado cuenta de que Fernando nunca estuvo equivocado cuando hacía las denuncias en la fiscalía, que por cierto algunas de ellas habrá que preguntar a la fiscal qué ha pasado porque están sin moverse, pero las demás, por ejemplo, en su propio caso del asesinato, está avanzando bastante porque el caso Purga y el caso Metástasis van a lograr que se dé con los autores intelectuales del asesinato del Fernando y sus operadores, porque esto es un complot político. No participaron 2 personas o el invisible desde la cárcel o estas pobres personas que fueron utilizadas para cometer el sicariato que ahora tienen que enfrentar un proceso judicial. Son los líderes políticos quienes estuvieron involucrados en el asesinato del Fernando. No podemos dejar de lado eso jamás. Hay conversaciones un año antes de Leandro Honorero con varias personas, entre ellas Javier Jordán, sobre precisamente dar este seguimiento y querer sacarle de un lado, ponerle a un lado a Fernando Villavicencio. Nuevamente, este tipo de elementos servirán para determinar los autores intelectuales, quién realmente ideó esto de atacar a Fernando. Es que al Fernando le atacaban políticamente y mediáticamente, le acusaban de ser un vacunador, de ser un extorsionador, de hacer las investigaciones a la carta. Alguna vez escuché eso y en realidad eran otras personas las que brindaban el servicio de blindaje mediático y nunca fue el Fernando. Cuando el Fernando le enfrenta a estas personas es que ellos también se van contra él y claro, todo este troll center que tenían liderado por esta señora Mayra Salazar, que no solamente debe haber trabajado para Pablo Muentes, sino también para Ronnie Aliaga y otros correístas. O sea, esto fue en realidad un complot para sacar de la cancha electoral a Fernando Villavicencio. ¿No es reciente entonces este matrimonio, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana? Para nada, esto viene de larga data, hace muchísimos años atrás. Muchísimos años atrás. A mí no me vengan a decir ahora que es recién porque el Fernando saltó del periodismo a la política. Yo he sufrido en carne propia la persecución de Rafael Correa, sé a lo que nos enfrentábamos en aquel entonces y sé de lo que son capaces estas personas.
¿Y hasta dónde van a llegar ustedes? Hasta las últimas consecuencias, hasta que estas personas queden evidenciadas ante la justicia, porque públicamente ya están evidenciadas. ¿Son suficientes las pruebas, las conversaciones, los chats, los documentos, la información que hay? Totalmente, o sea, este país no puede seguir cegándose ante las pruebas. Una conversación de un chat, la conversación que tenía Jordán con Aliaga, con Norero, son gravísimas. Cuando este señor era asambleísta de la República del Ecuador, tenía contacto directo no solo con un narcotraficante, también tenía contacto con un prófugo de la justicia. Y este señor que decía que fiscalizaba a todo el mundo, iba incluso a pasar fines de semana en la casa de Miami de este señor, por eso la foto de la piscina. ¿Cuál creen ustedes que dentro de cualquiera de los casos es, por decirlo así, la prueba madre de que el asesinato de Fernando Villavicencio se gestó, se originó, nació de este grupo? La corrupción de todos ellos. La avaricia de esta gente de robarse los recursos de los ecuatorianos. La corrupción es lo que les une a todos, porque todos están vinculados de cierta manera con estos dos líderes políticos, estos dos partidos políticos que además son los que manejan las elecciones de este país y quienes de alguna u otra forma entorpecen las elecciones siempre. ¿Les tranquiliza las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía? Totalmente, porque sé que tienen el apoyo del FBI. De hecho, sin la cooperación internacional no estaríamos viendo toda la porquería que ha pasado, no solo en la justicia, sino en la política, en todas las instituciones del Estado. Todo está podrido, como decía el Fernando. Y hay mucho más por conocer. Totalmente. Esto recién está empezando. Este país no va a quedar en pie cuando se sepa todo lo que estas personas que dicen son representantes del pueblo, lo único que han hecho es robarle y robarle y robarle al pueblo al que tanto dicen defender. La fiscal decía, por ejemplo, que habían más de 100 teléfonos celulares que todavía estaban por extraerle información, hacer los respectivos peritajes, estaban en cadena de custodia y bueno, vemos al menos de 2 teléfonos, el de Norero y el de Mayra Salazar, y creo que ya no cabe el asombro. Imagínate cuando saque la información de Fito, cuando exploten los teléfonos de estas personas, ¿qué va a pasar con este país? No va a quedar ningún funcionario público en pie. La narcopolítica se instaló en el Ecuador. Ya podemos decir que vivimos en un narcoestado. Oficialmente. Totalmente. Vivimos a diario, o sea, sufrimos el asesinato, el magnicidio de un candidato a la presidencia de la República. No solo era un candidato a la presidencia, era un periodista. O sea, la conmoción que ocasionó el asesinato del Fernando no solo fue nacional, fue mundial. Porque no podemos en pleno siglo XXI seguir con estas prácticas de los narcos de los años 80. Eso ya no se debería dar en este país. Y más que todo el tema de que la narcopolítica esté dentro de la asamblea, porque dentro de la asamblea ahora mismo hay asambleístas que siguen vinculados con estas personas. Parece que no pasa nada, pero ahí están. Y siguen en las papeletas electorales, lo que es más grave todavía. Este país tiene que abrir los ojos ya. Ustedes como familiares de Fernando Villavicencio, ¿qué le dicen, qué le responderían a Ronnie Aliaga? Bueno, que venga y cuente lo que tenga que contar. No esté amenazando, no mande mensajes entre líneas. Diga lo que tenga que decir. Si él no tiene nada que ver, a pesar de que yo no sé cómo puede desvincularse de sus conversaciones de los chats, que venga y dé la cara. Porque al menos no ha negado que existen estas conversaciones. Es que no podría negar semejante cosa. Porque a mí lo que me llama la atención justamente el día de hoy es que le escuché al expresidente, prófugo de la justicia ecuatoriana, queriendo meter en el saco a María Paula Romo, a este general Carrillo, y ellos nunca están mencionados en ningún chat. Pero todos los demás, todos los otros participantes de su organización, todos están vinculados de una u otra forma o mencionados en los chats. Los de los socialcristianos, los de la Revolución Ciudadana, todos mezclados porque siempre han estado juntos. ¿Pero confían en la justicia? Confío en la justicia ahora que está ayudada por la cooperación internacional que presta el FBI. De hecho, sin la cooperación del FBI no hubiera sido posible la explotación de todos estos teléfonos, porque nosotros en el Ecuador no tenemos la tecnología que tienen ellos. De hecho, todas estas personas que torpemente pensaron y participaron en el complot para asesinar a Fernando
se dieron un tiro en el pie asesinándolo a él, porque de paso se han asesinado políticamente ellos también. Verónica, estaremos igual pendientes. Estamos a una hora de que se reinstale la audiencia de vinculación del caso Metástasis, donde sabremos cuál es la decisión de los jueces respecto del pedido de prisión para, son 11 de 13 personas dentro de este proceso, las 13 personas vinculadas, entre ellos el ex asambleísta Ronnie Aliaga. Vamos a esperar la resolución y nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, hablando sobre el pedido de fiscalía que ha hecho sobre la prisión preventiva para Ronnie Aliaga y otras personas que han sido hoy vinculadas al caso Metástasis. El ex legislador correísta pudo silenciar a Fernando Villavicencio, según todos los reportes, todas las investigaciones de fiscalía y según también la teoría que maneja la familia de Fernando Villavicencio, pues así fue y es hacia donde van las investigaciones, a determinar quiénes son los autores o fueron los autores intelectuales del asesinato al ex candidato Fernando Villavicencio. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.